Un recorrido por la historia de la educación de la primera infancia. Cada sociedad, de acuerdo con su trayectoria histórica, ha tenido distintas concepciones de la infancia, de su desarrollo y de su educación. Estas construcciones sociales están influenciadas por las ideas y las prácticas culturales que están presentes en la vida diaria, así como por los avances que se van dando en el conocimiento científico y cotidiano, las movilizaciones de las poblaciones y las políticas públicas o normativas en curso. Las maneras de nombrar y definir a las niñas y los niños, las formas de atenderlos, cuidarlos y educarlos son dinámicas, cambiantes e históricas, de tal forma que lo que se entiende actualmente por educación para la primera infancia no es lo mismo que lo que se entendía hace 1 o 2 siglos atrás. De esta manera, tanto las concepciones de niña y niño como las de su desarrollo, atención, cuidado y educación han sufrido cambios que han conducido a las ideas y prácticas que se tienen hoy. La variabilidad histórico-cultural de las concepciones de infancia invita a reconocer que no existe una naturaleza infantil como fundamento fijo, permanente y esencial que determina la existencia de todas las niñas y los niños. Más bien, la niñez se define y asume en cada sociedad de manera distinta según características específicas, dadas por esa naturaleza diversa que configura la existencia y la subjetividad respecto a ellas y ellos. Es así como no existe una única infancia. Las infancias son múltiples y diversas, dependiendo de los distintos espacios culturales en los que se encuentran las niñas y los niños y según los procesos de transformación de esta noción que se manifiestan en las prácticas de atención, cuidado y educación de las sociedades. No obstante, el hecho de que se escriba más y se hable más de primera infancia y de su educación no significa que haya consenso sobre estos conceptos. Se encuentran muchos lugares teóricos y prácticos desde los cuales estos se enuncian y se posicionan. Acudir a una memoria histórica es importante porque permite reconocer los antecedentes que han puesto marcas a la educación de la primera infancia, ayuda a ampliar el marco de comprensión de las situaciones que enfrenta, las apuestas que plantea y los retos que encara actualmente, y posibilita una acción que tome en cuenta como todo ello es resultado de un entramado social, cultural e histórico que lleva consigo construcciones y concepciones diferentes de infancia y de las maneras en que se procura su atención en la sociedad. Interesa, por tanto, que quienes trabajan con las niñas y los niños de 0 a 6 años reconozcan cómo ha sido el relato de esa historia, cómo está permeada las concepciones, saberes y prácticas referidas a ellas y ellos para así movilizar procesos reflexivos que traigan consigo transformaciones y movilizaciones sociales, culturales y pedagógicas que redunden en procesos educativos cuyo punto de partida sea el reconocimiento de las niñas y los niños como seres singulares, activos, participativos y con capacidades, con una historia social y colectiva incorporada. Una educación inicial en el marco de la atención integral oportuna, pertinente y de calidad, que promueva el desarrollo armónico integral de la primera infancia desde experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado intencionadas no parte de cero, se construye en un horizonte de pasado, presente y futuro. El propósito de este apartado es mostrar, en una especie de línea de tiempo, aquellas ideas que han privilegiado una u otra forma de educación para las niñas y los niños en primera infancia, cómo empieza a anunciarse su atención y cuidado a partir de las instituciones que los albergan y de las políticas que contribuyen a definir su lugar social. 1. El hilo conductor y estructura de los antecedentes de la educación inicial está basado en la publicación del profesor e investigador Hugo Cerda, 2003. La presencia de hospicios y asilos dos en el país se remonta a la época de la colonia, en la cual las niñas y los niños abandonados o muy pobres que no podían ser atendidos exclusivamente en el hogar, espacio de la vida privada, ni educados por sus familias, como se acostumbraba, estaban en estas instituciones. Los hospicios a los que se hace mención eran orientados por comunidades religiosas y en ellos se les proporcionaban los cuidados y protección necesarios para su supervivencia y bienestar, así como algo de educación bajo algunos de los planteamientos pedagógicos de Froebel y Montessori. Las atenciones allí brindadas, principalmente estaban impregnadas de un modelo asistencial que buscaba la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, salud, higiene y formación de hábitos. Cerda, 2003. Hacia la segunda mitad del siglo XX, el modelo higienista 3 introduce dos variantes a la historia que se cuenta hoy de la educación de la primera infancia. La primera consiste en la expansión de las instituciones que contribuyen a salvaguardar la salud de la población y de la sociedad. La segunda trata de la introducción en la escuela de la preservación de la higiene mediante el auge de la puericultura y la extensión de las campañas de mejoramiento de la salud y alimentación infantil, vacunación y difusión de normas de higiene. Aunque en 1851 la escuelita Yerbabuena recibía niñas y niños menores de 6 años, realizando por primera vez actividades pedagógicas y recreativas con ellos, con la influencia del ideario de Froebel, Cerda, 2003, los primeros establecimientos educativos para la primera infancia se remontan a los inicios del siglo XX, cuando funcionaban aproximadamente 30 centros preescolares en el país, en su mayoría de carácter privado. Uno de ellos, la Casa de los Niños del Gimnasio Moderno, que sirvió de modelo para la creación de otras instituciones similares y donde se pusieron en práctica las propuestas pedagógicas planteadas por Montessori y de Crowley. Cerda, 2003. 2. El modelo de atención de estas salas fue tomado de las instituciones francesas del siglo XIX que atendían a los hijos de la clase obrera. Por un lado,
las cunas públicas que atendían a las niñas y los niños hasta los 28 meses, y por otro, las salas de asilo, donde se recibían desde los 2 hasta los 6 años. 3. El modelo higienista hace referencia a la concepción predominante en un momento histórico del país, mediante la cual se postulaba la necesidad de intervenir las condiciones ambientales con medidas higiénicas para evitar las enfermedades y, de esta manera, asumir el problema de la salud. En consonancia con lo anterior, en América Latina sucedía algo semejante con la educación infantil. A finales del siglo XIX se inicia el funcionamiento de escuelas parvularias, kindergarten o jardines infantiles en los que se contaba con mobiliario acorde a las características de las niñas y los niños, así como con material didáctico variado. Todo esto sintonizado con las ideas de Comenio, de Crowley, Froebel, Montessori y Agazzi, Rebeco, 2012, 107. Estas primeras escuelas son evidencia del énfasis pedagógico con el que nace la educación para la primera infancia, con la influencia de los planteamientos de la escuela activa que introduce una educación para las niñas y los niños menores de 6 años a su medida. Otro antecedente que marca la historia de la educación de la primera infancia en Colombia hace referencia a la creación del Instituto Pedagógico Nacional en Bogotá, 1927, dirigido por la doctora Francisca Radke, quien hacía parte de la primera misión alemana que estuvo en el país hasta 1936, que creó una sección especial para preparar docentes de Kindergarten 4. Su origen se encuentra en la necesidad de formar el talento humano encargado y responsable de educar y atender a las niñas y a los niños menores de 6 años en los espacios que empiezan a institucionalizarse. Así, la doctora Araki creó, organizó y dirigió la Escuela Montessori de Bogotá, donde se formaron las primeras maestras preescolares. Aunque una crisis lleva a su cierre temporal, es reabierta en 1956, con el nombre de Instituto de Educación Preescolar, el cual se constituye en antecedente del programa de educación infantil de la Universidad Pedagógica Nacional. Como dato interesante puede incluirse que en los años 40 egresan las primeras maestras de preescolar que se formaron en las pocas instituciones que funcionaban en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla con este propósito. Con respecto a la legislación, en 19.395 se define y caracteriza la educación infantil de la siguiente manera. 4. Lo crea la Ley 25 de enero de 1917 y se funda 10 años después. 16 años más tarde de su creación entra en funcionamiento la sección de preescolar. 5. Cuando se establece el decreto 2101 del Ministerio de Educación Pública. Al mismo tiempo se consolida en el país el modelo higienista norteamericano, cuyas prioridades eran la salud, la nutrición y otros aspectos vinculados a la seguridad y el bienestar, como ya se mencionó. Como resultado de esta influencia y de las necesidades del país en materia de abandono de las niñas y los niños, se crea en 1946 el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, ICSS, y el Ministerio de Higiene, y se promulga el Código del Niño o Ley Orgánica de la Defensa del Niño 6, el cual se constituye en el primer conjunto de leyes a favor de una población infantil que comienza a vivir ya los rigores de la desnutrición, el abandono y el maltrato, Cerda, 2003, 14 a 15. Para atender los problemas de mendicidad y abandono de las niñas y los niños presentes en esta época, se estableció un conjunto de normas reglamentarias sobre la asistencia de la mujer embarazada, de la madre soltera, del recién nacido, del niño lactante y del infantil, es decir, se hace énfasis en la necesidad de proteger y cuidar a la niña y el niño desde su nacimiento, así como a la madre que trabaja. Si bien fueron leyes y normas. 6. Ley 83 de 1946. Que eran necesarias, no se crearon los mecanismos legales y orgánicos para llevarlas a la práctica, lo que dificultó la materialización de ese cuidado que las inspiraba. Como puede derivarse de lo dicho, la incorporación de la mujer al ámbito laboral genera preocupación por la educación de la primera infancia y ello conduce a la búsqueda de espacios que cuiden y eduquen a las niñas y los niños desde muy temprana edad, lo que deviene en un impulso para la creación de guarderías y la formalización de la educación preescolar entendida, en general, como una etapa de preparación para la educación primaria. A manera de ejemplo, con el Decreto 1276 de 1962 se reglamenta la creación y funcionamiento de 6 jardines infantiles nacionales populares en las principales ciudades del país, adscritos al Ministerio de Educación Nacional, con el interés de garantizar el acceso de las clases menos favorecidas a la educación preescolar, considerada como la primera y decisiva. Acción pedagógica en la formación INT. Intelectual y afectiva de las niñas y los niños. En estos jardines había 2 grados de preescolar con 25 niñas y niños cada uno, el primero, para las edades de 4 a 5 años, y el otro, para niñas y niños de 5 a 6 años. Es en el Decreto 1710 de 1963, artículo 9, que se expresa que en 19.687 se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, con el objetivo de proveer la protección del niño y procurar la estabilidad y bienestar familiar, dando vida en forma más generalizada a una concepción asistencialista, centrada en la protección, vinculada al trabajo social y la nutrición y alejada, por mucho tiempo, de directrices educativas y pedagógicas propias de la educación preescolar existente en ese momento. Así, se da origen a los Centros de Atención Integral al Preescolar, CAI, 8, orientados a la atención de las hijas y los hijos de los trabajadores, los cuales vienen a sumarse a los jardines infantiles nacionales ya mencionados.
7. Ley 75. 8. Creados mediante la Ley 27 de 1974. Por su parte, los hogares comunitarios creados en 1972 son una modalidad de atención orientada a niñas y a niños menores de 5 años de edad con el objetivo de brindarles atención en afecto, nutrición, salud, protección y desarrollo psicosocial. Las modalidades de atención de estos hogares son: A. Hogares familia, mujer e infancia, orientados a la atención de familias con mujeres gestantes, madres lactantes y niños menores de 2 años. B. Hogares tradicionales que atienden a niñas y niños de 0 a 5 años, ya sea en el tipo hogar comunitario familiar, hogar comunitario grupal, hogar comunitario múltiple empresarial y jardín social. Sobra destacar la importante y valiosa respuesta que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, proporciona al momento histórico que vive el país en relación con la situación de abandono, problemas de salud y desnutrición, así como con la entrada de las mujeres a la vida laboral, situaciones que hacen necesario establecer más programas de carácter oficial para atender oportunamente a un mayor número de población infantil y sus familias. En 19.769, mediante el Decreto 088, se reestructura el sistema educativo colombiano y se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional. En el artículo 4 se plantea la educación preescolar como el primer nivel educativo, lo que le da vida legal al sistema. En el artículo 6 se plantea que 9. Recuperado el 10 de marzo de 2014 en Temoticono Caraes Gusto /diagonal www.mineducacion.gov.co/diagonal. Pero es en 198.410 cuando el Ministerio de Educación Nacional construye un plan de estudios para todos los niveles, áreas y modalidades del sistema educativo. En este momento plantea el objetivo de la educación preescolar de las niñas y los niños entre los 4 y 6 años de edad. 10. Mediante el Decreto 1002 de 1984. Recuperado el 10 de marzo de 2014 en Temoticono Caraes Gusto /diagonal www.mineducacion.gov.co/diagonal. En 1987 se presenta el segundo documento de lineamientos de preescolar, en el que se plantean las áreas y los temas que estructurarán el currículo, el cual estaba fundamentado tanto teórica como operativamente en lo relacionado con el trabajo pedagógico que se proponía para este nivel. Durante este tiempo, tanto el Ministerio de Educación Nacional como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asumen la responsabilidad de la educación de la primera infancia en el país. El Ministerio, a través del programa de preescolar y algunos programas no convencionales, y el Instituto mediante las diversas modalidades de atención, centros comunitarios infantiles, CCI, hogares infantiles, centros de atención integral a la primera infancia, CAIP. Estas entidades proponen con autonomía sus políticas y programas, conduciendo a un paralelismo en la atención y educación a la primera infancia. No obstante, en algunos momentos las dos entidades plantean un trabajo conjunto que prefigura los esfuerzos de interinstitucionalidad que se discuten actualmente. Así, en 1987, ambas instituciones proponen un trabajo integrado con el Ministerio de Salud para atender las necesidades educativas y de salud de las niñas y los niños de primera infancia, articulando el Programa de Educación Familiar para el Desarrollo Infantil, PFAI, 11 y el Plan Nacional de Supervivencia y Desarrollo de la Infancia, Supervivir, 12, CERDA, 2003. En 1988 el Ministerio de Educación Nacional reestructura la División de Educación Preescolar, creando el Grupo de Educación Inicial, orientado a desarrollar estrategias y programas con el fin de ofrecer a las niñas y a los niños mejores condiciones para su desarrollo integral. Entre ellos se encuentran programas no convencionales como 11 comenzó a partir de 1985 con el objetivo de proporcionar educación familiar para el desarrollo intelectual y emocional de las niñas y los niños de 0 a 7 años de las zonas rurales, el saneamiento ambiental y, sin duda alguna, el mejoramiento de la práctica de los adultos responsables de la atención y el cuidado de las niñas y los niños. 12 se desarrolló entre 1984 y 1992 con el fin de promover mejores condiciones de salud y nutrición para el desarrollo de las niñas y los niños, reducir la mortalidad y la morbilidad por causas controlables y atender a la mujer gestante y en edad fértil. Programa de Educación Familiar para el Desarrollo Infantil, PFAI, para las zonas rurales del país. Su propósito era la educación familiar para el desarrollo intelectual y emocional de la niña y el niño, así como el saneamiento ambiental. Las acciones que se llevaban a cabo eran coordinadas entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Salud. Supervivir. Es un programa originado, en el mismo espíritu de PFAI, para los sectores más vulnerables